Muy buenas, ingeniero Fortín. Nosotros somos el grupo número 4 de la sección 1500 y el tema que hemos elegido este día para em, exponer son los motores DC. Nuestros integrantes o nuestro grupo está compuesto por Daniel, Inmer, Jennifer, Glory, Arlet y Edgar. Primero vamos a comenzar pues con el índice sobre los temas, ¿verdad? O las preguntas que vamos a estar respondiendo en esta exposición. Primeramente vamos a comenzar exponiendo qué es un motor DC, cómo está compuesto un motor como este, cómo se clasifican estos tipos de motores, en qué se basa su funcionamiento y las principales aplicaciones del motor de corriente continua. Primeramente, ¿qué es un motor DC? El motor CC o motor DC es un motor de corriente continua o directa. Su propiedad es la conversión de energía eléctrica a energía mecánica. Es provocada por un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? ¿Cómo está compuesto un motor DC? Normalmente por dos partes, el estator y el rotor. Entonces vamos a ver cuál es la función de cada uno. El estator da soporte mecánico y contiene los polos de la máquina, que pueden ser un denevado de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes que cubren el rotor. Ahora, el rotor. El rotor es una forma cilíndrica, normalmente también devanada, y con un núcleo que es alimentado con corriente directa a través de delgadas que están en contacto alternante con escobillas fijas, también llamadas carbones. El principal inconveniente que se encuentra en los tipos de motores DC es el mantenimiento, debido a que principalmente se desgastan, ya que sufren de estas escobillas al entrar en contacto con las delgadas, entonces se desgastan muy rápidamente. Eh, ¿Cómo se clasifican esos tipos de motores? Podemos ver que la forma de conexión de sus bobinas pueden ser inductoras o inducidas. Existen cuatro tipos de manera de clasificar estos motores. El motor de excitación independiente, motor en serie o de excitación en serie, motor en derivación o motor shunt y motor compound. El motor de excitación independiente es aquel que obtiene la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. El campo del estator es constante al no depender de la carga del motor, sino que al par de fuerzas que prácticamente y el par de fuerza es prácticamente constante también. Las variaciones de velocidad al aumentar la carga se deberán a la disminución de la fuerza electromotriz por aumentar la caída de tensión en el rotor. Entonces, como podemos ver, se llama independiente debido a que tiene dos fuentes de tensión completamente independientes, ¿verdad? Básicamente por esto. Tenemos también el motor en serie o de excitación en serie. Este consiste en un motor eléctrico de corriente continua en el cual el inducido y el devanado inductor o de excitación van conectados en serie, como podemos ver en la imagen. El inducido y el inductor de excitación. La conexión forma un circuito en serie en el que la intensidad es absorbida por el motor al conectarlo a la red, ya que es la misma, tanto para la bobina conductora del estator como para la bobina inducida del rotor. El voltaje aplicado es constante mientras que el campo de excitación aumenta con la carga. Entonces este es en serie porque tanto el inducido como el devanado están en serie, ¿verdad? El motor en derivación o motor shunt es un motor eléctrico de corriente continua, cuyo bobinado inductor principalmente está conectado en derivación o en paralelo, como podemos ver en la imagen. Inducido e inductor auxiliar. En este tipo de motores la velocidad se mantiene, ya que se mantiene prácticamente constante para cualquier carga. De toda la corriente absorbida por el motor, una parte circula por las bobinas inducidas y la otra por las bobinas inductoras. Como podemos ver, se encuentran en paralelo. Entonces, ese lo podemos denominar en derivación o también si queremos recordar que están en paralelo tanto el inducido como el inductor de excitación. Luego, y por último, tenemos al motor compound. El motor eléctrico de corriente continua cuya excitación es originada por dos bobinas inductoras independientes. Uno dispuesto en serie con el bobinado inducido y otro conectado en derivación con el circuito formado por los bobinados.
Una parte de la intensidad de corriente absorbida circula por las bobinas inducidas y por una de las inductoras, mientras que el resto de la corriente recorre la otra bobina inductora. Entonces podemos ver en este caso, tenemos un inducido que está en paralelo con un inductor de excitación en paralelo y otro inducido que está pues en serie con la excitación en serie. Entonces, estos son los 4 tipos de formas o de 4 tipos de motores en los que se clasifican los motores DC. Ahora los dejo con mi compañero, él seguirá explicando en qué se basa el funcionamiento de un motor DC. Hola compañero ingeniero, continuando con lo que expuso mi compañera Jennifer, llegamos a la pregunta número 4, que se hace el interrogante en qué se basa su funcionamiento en un motor DC de corriente directa. Y esto pues los motores de corriente continua basan su funcionamiento en la rotación inducida por la corriente continua, como por ejemplo las baterías, que estas son fuentes de corriente continua, y se utiliza principalmente en el ámbito doméstico y en el industrial para cargas que requieren baja potencia. Dentro de las aplicaciones del motor de corriente continua se pueden encontrar motores en la industria de papel, fajas operadoras, refiladoras, tornos, grúas, casi cualquier máquina eléctrica que necesite una gran precisión de movimiento al ir variando la carga. También ahora se da mucho para los motores eléctricos de los carros eléctricos. Son de corriente directa porque son alimentados por una batería de litio. ¿Cuál es la ventaja fundamental de estas máquinas? Pues es que al compararlos con su contraparte de corriente alterna, se ha visto que son más flexibles y que se puede controlar de mejor manera la velocidad de giro y el par o el torque con el que giran estos motores. Entonces por eso se les ha buscado diferentes aplicaciones como se mencionaron anteriormente y se van a mencionar más adelante. Esta es la pregunta 5. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de estos motores? Pues como se había comentado, se usan bastante en trenes de laminación reversibles, trenes Conti, cizañas en trenes de laminación caliente, industria del papel, motores desmontables y otras aplicaciones, que dentro de estas otras aplicaciones pues básicamente son los motores eléctricos. Ahora en los carros eléctricos casi todos tienen su motor, ya sea en la parte de adelante o en la parte posterior del carro. Los trenes de láminas reversibles, estos motores deben soportar una alta carga y generalmente se utilizan varios motores que se van agrupando en grupos, ya sea de 2 o de 3. Los trenes Conti, estos son trenes de laminación en caliente con varios bastidores. En cada uno se va reduciendo más la sección y la velocidad es cada vez mayor. Como podemos ver en la imagen, pues son varias de estas máquinas así. Cizañas en trenes de laminación caliente. Estas pues se utilizan en motores de derivación. En la industria del papel también es muy usado en los motores de corriente directa, que estos, además de una multitud de máquinas que trabajan a velocidad constante, por lo tanto se equipan con motores de corriente continua. Existen accionamientos que exigen par constante en un amplio margen de velocidades. Esto es lo que se había comentado anteriormente, que es lo más atractivo de estos motores, que se puede controlar o regular mejor la velocidad y el torque con el que operan. Los motores desmontables. Aquí se incluyen las papeleras, refiladoras, controles de tensión en máquinas bobinadoras, velocidad constante de corte en tornos grandes. Otras aplicaciones, bueno, aquí están las máquinas extractoras, elevadores y ferrocarriles eléctricos. Y esta pues es la bibliografía donde obtuvimos la información para la elaboración de esta exposición. Espero haya sido de su agrado y hayan podido comprender, así como nosotros ahora, cuál es el funcionamiento y toda la teoría que está relacionada con los motores de corriente directa.